Hola, muy buenos días. Hola Natalia, Sidley, Connie, Paola, Marcela, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días Buenos para días. todas. Bienvenidas también las personas que se nos unen a esta sesión. Muchas gracias por su interés y su tiempo. Vemos que tenemos cerca de 20 personas en línea. Hola Alejandra, Ana, Claudia, Edwin, Caterín. Muchas gracias por unirse a la sesión de hoy. Tal vez se nos vayan uniendo algunas personas adicionales en estos minutos. La invitación, Natalia, Sidley y Connie, si están de acuerdo, es a que arranquemos de una esta conversa, agradeciéndoles mucho por su tiempo, disposición y generosidad para compartir con nosotras el día de hoy. Les cuento un poquito del contexto y el interés de tener esta conversación el día de hoy en el marco de la iniciativa Cities for Children, que es una plataforma que está en construcción en Colombia, hija de una alianza global que tiene el mismo nombre, Cities for Children, que nació en 2020 en el Foro Urbano Mundial de Polonia. En Colombia estamos uniendo intereses de distintas organizaciones alrededor de los temas de infancia y salud urbana, y este es un primer escenario de diálogo conjunto para converger en unos propósitos comunes. En este caso estamos congregadas acá para discutir acerca de cómo construir ciudades inclusivas para la niñez, y especialmente pensando en el instrumento de los planes de desarrollo territorial, como este instrumento de política pública en el contexto en el que estamos hoy, cuando las asambleas departamentales y consejos municipales están discutiendo los contenidos de estos textos para aprobarlos en las próximas semanas, cómo aprovechamos de la mejor forma y podemos hacer cierta veeduría a los compromisos que queden en materia de infancia y desarrollo urbano. Para tener esta conversación tenemos tres super invitadas. Me siento muy honrado y complacido de poder conversar con ustedes. Por un lado, Natalio Cross de Fondo Acción, Sirley Zuluaga, jefa de la Universidad de los Niños en EDAFIT, y Constanza Jerez de Niñez Ya. Em, Tal vez dejaría por acá y les cedería la palabra para que en un par de minutos, tres, nos cuenten Natalia, Sidley y Constanza, eh, qué hacen sus organizaciones, de pronto para quienes no las hayan conocido, y cómo encajan en esta apuesta de incidencia por la niñez. Entonces, Natalia, te doy la palabra a ti y adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Hola Florentino, hola a todas, buenos días, muchas gracias, qué bueno este espacio con estas chicas interesantes de conversa. Como dice Florentino, soy Natalia Ucros, soy coordinadora de las inversiones de niñez en el Fondo Acción. El Fondo Acción, su nombre largo es el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, es un fondo que lleva más de 20 años, casi 25 años trabajando en inversiones sostenibles de ambiente y niñez. Justamente creemos que estos dos campos de acción son como la oportunidad para que esto siga funcionando y sea posible, esta tierra que habitamos. Trabajamos en todo el país, trabajamos directamente con las comunidades, buscamos que las comunidades sean las que identifiquen sus necesidades, tanto ambientales como de niñez, para ayudarlos con la acción, solucionar o vivir mejor. Creemos profundamente en la creación de territorios posibles y en la sostenibilidad de esos territorios. Gracias. Genial, Natalia, muchas gracias. Dale, Connie, te cedo la palabra a ti. Bueno, pues buenos días para todos, todas. Pues mi nombre es Ángela Constanza Jerez, como ya me presentó ahora Florentino. Yo soy la coordinadora nacional de la coalición Niñez Ya, y resalto coalición porque a veces dicen fundación y aquí somos una serie de organizaciones, 200 organizaciones y redes de sociedad civil. De hecho, Fondo Acción y AFI forman parte de Niñez Ya.
que desde el 2017 estamos juntas con el ánimo de llevar o que se incluya en los programas de gobierno primero de candidatos a gobernaciones, alcaldías y presidencia, y después de quienes sean elegidos en sus planes de desarrollo los derechos de la niñez y específicamente 10 derechos que no los voy a nombrar pues en aras del tiempo, pero que los llamamos los impostergables, los ya, porque las cosas deben suceder de inmediato, los derechos son para que se garanticen de inmediato a los niños y niñas, porque lo que se deje de hacer en ese momento en su vida tiene un impacto enorme. Los niños no son el futuro, son presente y debe hacerse las acciones de manera inmediata. Entonces, eso es lo que hacemos. Tenemos unos aliados maravillosos en distintas regiones del país. Tenemos un capítulo en Antioquia, por eso pues ahí hay un coordinador y tenemos unos aliados en Valle, en Santander, bueno, y en otras regiones en Caribe, donde estamos realizando diferentes movilizaciones que ahora espero contarles porque estamos con los niños y las niñas llevando su voz a los planes de desarrollo territorial. Mil gracias por este espacio. Gracias a ti y muy inspirador también el trabajo en Niñez Ya y para Cities for Children, pues es una referencia también clave de trabajo en red, que es muy importante para estos desafíos. Sirley, bienvenida, te doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Florentino y compañeras, pues maravilloso este espacio. Muchas gracias por abrirlo, muchas gracias por este rato donde vamos a conversar. Pues bueno, mi nombre es Irley Zuluaga, hago parte de todo el equipo inmenso de la Universidad de los Niños EAFIT. Somos un programa de ciencia, tecnología e innovación de hace ya 19 años, estamos próximos a los 20 años y buscamos principalmente tres cosas. La primera es estimular siempre el descubrimiento en los niños, niñas, adolescentes y mediadores en todo ese ecosistema de la niñez y la juventud. Lo buscamos hacer siempre de una manera colaborativa, es decir, por eso estamos con Niñez Ya, por eso validamos y nos encanta estar en este espacio y en otros espacios donde lo hacemos con otros, que tenga un foco de inclusión muy importante, ¿cierto? Porque ahí tiene lugar esta conversación y es cómo contribuimos a cerrar brechas y que lo hagamos metodológicamente muy divertido desde metodologías que nos acerquen, y esa metodología para la Universidad de los Niños está basada en cuatro cosas que creo que hay foco siempre, y es más preguntas que respuestas. La pregunta es nuestro lugar reina, el juego como lugar de aprendizaje para toda la vida, la experimentación con el mundo, con el otro, con el acercamiento a las comprensiones y la conversación, porque bueno, aquí vamos a ver que la conversación multiplica. Hacemos posible el cierre de brechas desde la ciencia y entendemos que desde ahí los niños, las niñas y los adolescentes podrán comprender mejor el mundo, participar en él, hacer, como dice Constanza, su presente real y construir su futuro y sobre todo, pues la ciencia es una forma de pensar, entonces trabajamos por eso. La Universidad de los Niños es una de las 400 universidades de los niños en el mundo. En Colombia somos esa universidad desde hace 19 años. Y en este recorrido inmenso que hemos hecho, pues ya han sido más de 66.000 niños, niñas y adolescentes en Colombia, en 7 departamentos. Aunque somos un programa que está acogido por la Universidad de AFIT, pues hemos recorrido el país, pero también hemos trabajado con otros países. Aproximadamente en estos 20 años han sido 12 países. Y hay unas personas que son estructurales aquí, además del centro, que son los niños y las niñas, y son los investigadores, los mediadores y todos los procesos de comunidad que tenemos, que ahí pues hemos hecho un largo recorrido. Entonces, gracias por este espacio como para compartir lo que hacemos en la Universidad de los Niños. Genial, Sirley. Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy. Em, Dicho esto, un par de comentarios logísticos. También le doy la bienvenida a Paola, Marcela, que están junto con el equipo de Cities for Children ahí tras bambalinas. Pau y Marce van a estar pendientes del chat de la reunión. Siéntanse libres de compartirnos por ahí cualquier inquietud, comentario, sugerencia.
También tienen ahí una carita feliz en la mitad de sus pantallas para reaccionar. De pronto hagamos una pruebita chiquita para ver que estamos en sintonía. Pueden poner un corazoncito o un aplauso quienes se nos unen por ahí en Teams y ahí vemos que estamos, eso, allá veo varios corazoncitos. Súper. Entonces vamos a iniciar la conversa siendo 9 y 12. Y porfa, si quieren intervenir, contarnos algo, el chat o la sección de preguntas y respuestas están habilitados ambos canales para interactuar con ustedes, la audiencia. Dicho esto, pues les propongo, Natalia, Sidley, Connie, que entremos en materia, tal vez con la primera pregunta, em, que a veces puede ser un poquito aburrida pensando desde lo procedimental de la construcción de políticas públicas, y en la construcción de estos planes de desarrollo territorial, pero que son instrumentos clave. ¿Cuál creen ustedes que es la relevancia del plan de desarrollo territorial, tanto municipal como departamental, para hacer que nuestros territorios sean entornos protectores para la niñez? ¿Cuáles creen ustedes que son las potencialidades de esto como instrumento de política pública, sobre todo en la coyuntura actual? Tal vez siguiendo el mismo orden, Natalia, te invitaría a contarnos tu perspectiva acerca de este asunto de los planes. Este orden a la suerte me tiene asustada, pero bueno, listo. Pues yo creo que lo que yo estaba pensando un poco era para qué son útiles, pero también para qué es útil opinar sobre ellos y dar recomendaciones, ¿no? Que es un poco lo que también hemos hecho quienes estamos aquí presentes. Creo profundamente que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y en términos de niñez y de ambiente, pues hay un gran vacío de cosas que no se están nombrando y que no se están visibilizando. Entonces, creo que nombrar y hacer visibles en estos planes de desarrollo términos claves como niñez y adolescencia, ambiente sano, seguro y amigable, niñez y cambio climático, adaptación al cambio climático según vulnerabilidades de los niños, términos así, ¿sí? Son puertas para actuar. Entonces, creo que estos planes son pertinentes porque es la oportunidad para nombrar cosas que finalmente abre puertas, tanto económicas, digamos, por presupuesto, como de políticas de acciones, ¿no? Por otro lado, pues creo que, y eso pues puede ser una fe muy, no sé, algo muy idealista, porque a veces vemos estos planes muy generalizados, pero sí es la oportunidad de que sean planes focalizados y contextualizados, ¿sí? Es la oportunidad de ver el territorio en el que vamos a actuar y en el que vamos a invertir un presupuesto público y en el que vamos a actuar desde lo público con un contexto específico. Eso pues en términos de ambiente sano, seguro y amigable para los niños y las niñas, cruzado con temas ambientales y climáticos, pues es absolutamente necesario y pertinente. No nos sirven unos planes generales, no nos sirve copiarnos de las ideas geniales que puede tener Medellín, no sé. Necesitamos es que cada lugar se considere, se conozca y pues logre ir bajando. Creo que también es la oportunidad, y lo vemos quienes lo vemos desde afuera, de ver los temas conectados, ¿no? Muchas veces los planes y obviamente por los lineamientos de política son pues como casillas, pero cuando los miramos desde afuera, quienes los miramos desde afuera, quienes recomendamos, quienes apoyamos el seguimiento de esto, vemos las conexiones y vemos que pueden estar hablando de agua en otra parte que no es niñez, pero nosotros podemos ayudar a hacer esos enchufes y esas conexiones. Entonces creo que también es la oportunidad de ver esas como interconexiones de las cosas. Finalmente, ya como ciudadanos, pues creo que es la oportunidad de hacerle seguimiento a temas que nos interesan, ¿no? Y a temas que pueden ser o no nombrados en este momento en estos gobiernos. Si son nombrados, entonces hacerle seguimiento para que realmente se ejecuten y se hagan las cosas frente a eso. Y si no son nombrados, para el próximo gobierno, pues decir, eso no se nombró, miren cómo estamos ahorita, no consideran que se debe nombrar ahora. Entonces, pues mi opinión es un poco entre
un poco sociedad civil, ¿no? Y también el instrumento como tal ya de quienes lo usan y lo ejecutan. Genial, Natalia. Y recojo ese llamado a nombrar las cosas y reconocer también el lugar de enunciación desde el que se nombra, quienes tienen la potestad de nombrar o poner esas palabras sobre la discusión pública. A Sí, veces eso está restringido a algunas personas y pues estos planes son de todas las personas, pues no es de unos pocos, sino que es como el futuro común que nos soñamos en un plazo cortico de 4 años, pero ahí se van caminando esas redes de palabras. exacto. Gracias, Natalia. Eh, Connie, dale, te cedo la palabra para que nos cuentes tu reflexión. Bueno, pues en aras de complementar lo que está diciendo Natalia, recordar que el plan de desarrollo territorial lo que lleva es a concretar esas promesas de campaña que tenían los alcaldes y gobernadores y que a propósito de eso es importante que como ciudadanos exijamos que lo hagan. Es obligación que ellos cuando son candidatos registren ante la registraduría, valga la redundancia, su programa de gobierno y para nosotros en Niñez ya ha sido un desafío enorme en todos estos años lograr a veces ubicar esos programas de gobierno. De hecho, muchos no los tienen, nos mandan unos PowerPoint, después incluso se retractan, nos dicen ese no es, cuando es una obligación. Entonces, lo primero es eso, es concretan ahí recursos, estrategias, ideas y demás para llevar a cabo un plan de desarrollo para este territorio durante 4 años. Y ahí, como dice Natalia, pues tiene que quedar nombrado pues lo que van a hacer, porque eso se aterriza después en planes sectoriales. Lo que no está ahí, pues no tiene recursos, no tiene nada para que podamos hacer seguimiento como ciudadanos y de verdad se transforme este territorio. Eso por un lado. Lo otro que me gustaría también señalar es que esos planes de desarrollo deben tener un diagnóstico, que esa es otra cosa que tampoco vemos, sobre la situación de la niñez en ese respectivo territorio. Si bien en los programas de gobierno pues no pueden llegar tanta profundidad y uno lo entiende, sí debe suceder en esos planes de desarrollo porque tienen por obligación por el artículo 204 del Código de la Infancia y la Adolescencia hacer en los primeros 4 meses el diagnóstico de la situación y ahí es donde entramos a revisar qué es lo que está pasando con estos territorios inclusivos para la niñez. Entonces, importante también verificar eso. Y lo último que mencionaría, que también es bien importante, lo del artículo 204 que les estaba contando, y es que alcaldes y gobernadores y el presidente de la República tienen la obligación de tener un enfoque de niñez en sus planes de desarrollo. Es decir, no es que sea voluntad que ellos deban expresar y hacerlo explícito. ¿Qué es lo que van a hacer con la niñez? No es voluntario, es obligatorio. Y de hecho, se le podría abrir algún proceso disciplinario de la Procuraduría por el incumplimiento de eso, que además no lo pueden delegar, o sea, no es que ni la primera dama ni el gestor social, como se llama ahora, haga eso y que ellos lo están haciendo y que aplaudamos al gobernador, al alcalde o al presidente porque lo hagan. No, es su obligación. Entonces, es un poco aquí que todos nos pongamos como en esa conciencia y que también entendamos que somos corresponsables, todos nosotros, con la garantía de los derechos de la niñez. Y cierro con esto y nomás es ver el cambio que tenemos en el clima, todo lo que nos está afectando, lo que pasó en Cali en estos días, lo que ya anunció la ministra que va a pasar a partir de julio, y es que vamos a tener temas de ciclones, de lluvias, pero también altas temperaturas, y eso cómo afecta a la niñez. Entonces todo eso tiene que estar en ese plan de desarrollo para que nosotros tengamos conciencia de qué es lo que va a hacer el gobernante para prever lo que va a pasar y tomar después decisiones en caliente con lo que suceda. Y ahí lo dejo para darle la palabra a Shirley. Genial, Connie, muchas gracias. Recojo también tu llamado a la obligatoriedad. A veces también desde ciudadanía sentimos que nuestras plegarias son una petición de favores, pero el Estado de Derecho implica unos deberes, responsabilidades que deben atenderse y nuestro deber como ciudadanía también es velar porque esos compromisos efectivamente sean cumplidos. Antes de darte la palabra, Sirley, te agradezco, Ana Camila, nos dejaste una pregunta por ahí en el chat, vamos a recogerlas al final. Ana nos pregunta que
cuál es un ejemplo de un territorio inclusivo para la niñez. Entonces vamos a dejarla, Ana, ahí en remojo, pero te agradezco mucho por animarte a preguntar por ahí. Invito a las demás también a que se sumen por ese canal. Dale, Sidley, cuéntanos tu perspectiva de cómo este instrumento puede ayudarnos a construir entornos protectores. Bueno, aquí sumándome pues a lo que nos dicen Natalia y Constanza. Lo primero es que definitivamente este instrumento materializa, hace posible que se ponga en un lugar con unas palabras, como lo decían, y también con unos enfoques, los derechos de las niñas y los niños. Entonces ahí yo creo que este instrumento, pues recogiendo lo que han dicho y complementándolo, tenemos que tener como 4 focos importantes. El primero es que definitivamente es el instrumento que nos garantiza la posibilidad de reconocer a la niñez con una participación activa. Y aquí yo hago un llamado y es que ellos y ellas tienen que hacer parte de esos diagnósticos, ellos son los que tienen que poner en sus palabras sus preocupaciones y también sus propuestas como sujetos ya de derechos, o sea, nosotros no somos ciudadanos a los 18, o sea, nosotros ya la garantía del derecho lo tenemos desde edades tempranas y hay que hacerlo visible, reconocerlo y promoverlo desde las organizaciones que lo estamos haciendo, poniéndolos a ellos desde antes de los planes de desarrollo como unos interlocutores que son absolutamente válidos, que son supremamente coherentes desde sus propias realidades para ser agentes de cambio de sus propias realidades, ¿cierto? Entonces, estos diagnósticos tienen que ser en sus propias voces. Lo otro es que definitivamente nosotros tenemos que estimular la formación en ciudadanía, porque este instrumento lo que hace es que, bueno, lo hace visible, pero antes de que pase que eso sea visible, nosotros tenemos que trabajar en esa relación contundente de ciudadanía de los niños y las niñas, y eso solo pasa si las organizaciones no tenemos la capacidad de escuchar sus voces, de respetar todas esas opiniones que ellos tienen y fomentar el empoderamiento que ellos tienen en todos los ámbitos de su vida, ¿cierto? Para que realmente sus propias voces decidan priorizaciones. Ahorita les contaremos más adelante eso, pues realmente cómo puede suceder. Aquí realmente tenemos que hacer garantía del compromiso de esos principios fundamentales de los derechos de las niñas y las niñas en esa participación democrática. Y los tenemos que hacer, o sea, en ese momento previo, sí, en los diagnósticos, pero ya cuando en este momento se están discutiendo sus planes de desarrollo, son los actores fundamentales para que tengan lugar en las conversaciones de esos anteproyectos. Estos, miren, un plan de desarrollo lo que hace es que pone focos. Entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio conjunto con ellos, un diálogo horizontal de los niños y las niñas con el Estado, para que las inversiones que se vayan a hacer, los indicadores que se vayan a medir y los programas y proyectos que estén en esos planes de desarrollo realmente materialicen el foco de ciudades para los niños y las niñas y de entornos rurales para los niños y las niñas. Entonces, tenemos que hacer que eso sea posible. Estoy de acuerdo que tenemos que estar en esa etapa previa, en esa etapa donde se discute, pero también en ese ejercicio de formación de ciudadanía de los niños y niñas, también hay que acompañarlos en el camino de la veeduría que tenemos que hacer de esos planes, es decir, que realmente lo que logramos que se construyera como un plan de desarrollo suceda en la realidad en los 4 años siguientes y en los programas pues que se den. Entonces, haría pues como hay un énfasis sobre todo en que tenemos Genial. una responsabilidad de participación e incidencia en las voces de ellos. Súper, Siley, muchas gracias. Y gracias también por poner sobre la mesa la necesidad de que esas cosas que nombramos, tejemos y hacemos ley desde los planes de desarrollo, pues también estén representadas voces de la niñez ahí, como que, como dices tú, la ciudadanía no se adquiere con la cédula, sino que casi con el certificado de nacido vivo. Ya desde que salimos del vientre de nuestras mamás, pues estamos encarnando un mundo en un territorio y eso
derecho a pensarlo, soñarlo e incidir, que es bien importante. Y tal vez eso, aprovechando tu comentario, lo ato con la segunda pregunta que teníamos, y es precisamente cómo sus organizaciones han logrado establecer esos puentes de diálogo para que esas necesidades de la niñez pues, se vean reflejados en estos instrumentos de política que pues, tradicionalmente los han construido como adultos o desde, el ejercicio de la función pública. Sé que Niñez Ya, por ejemplo, la Universidad de los Niños hicieron el año pasado múltiples talleres en el marco del proceso electoral para alcaldes, gobernadores. Hay más de una decena de ciudades: Bogotá, Florencia, Bucaramanga, Arauca, Suárez, Buenos Aires, también en el departamento del Cauca, Cali. Entonces, eso pues es algo que ya ocurre. No sé si Connie nos cuentas como esta experiencia en Niñez Ya, específicamente esos talleres con infancia, cómo logran traducir esas necesidades en em, esas agendas públicas que se empezaron a tejer desde elecciones y que hoy se concretan a través de los planes de desarrollo. Sí, nosotros en Niñez Ya, gracias a unas organizaciones maravillosas de Niñez Ya que vienen trabajando en procesos de participación, como la Universidad de AFID, pero también está Plan, World Vision, SAFE, Aldeas, bueno, varios, Lumus. Lo que buscamos es con un proceso que ellos ya tienen de participación, insisto, y una ruta que hemos ido creando, más para que estén en línea y tengan más conocimiento sobre estos espacios como son las asambleas, los consejos, el Congreso cuando está el Plan Nacional de Desarrollo y otros espacios. Tengan más conocimientos de hecho, entonces les hacemos otra ruta formativa. ¿Qué hacemos nosotros siempre que hay la construcción de un plan de desarrollo, sea nacional o en este caso que son locales? Buscamos que en sus voces ellos nos cuenten cuáles son sus preocupaciones y por eso son los talleres, e incluso no solamente preocupaciones particulares, sino que también van y hacen sondeos con otros niños de sus edades y de su territorio. Son más o menos niños entre los 8 o 9 años hasta los 17 e incluso 18 tenemos en algunos casos. Y entonces a través de ese sondeo, marcado siempre en nuestros 10 asuntos impostergables, aunque obviamente ellos si tienen otro tema lo pueden ver, eh, presentan sus preocupaciones, pero no se quedan solamente en la preocupación, sino también en propuestas que llevan a esos planes de desarrollo territorial para que eso que los preocupa se haga realidad. Entonces ellos, bueno, y contarles que esto se hace siempre, es decir, nosotros estamos haciendo estos talleres desde el año pasado y ahora, hoy, por ejemplo, en este momento que estamos conversando aquí, están niñas y niños y adolescentes en la Asamblea de Santander y en el Consejo de Cali, llevando esto a través de unos manifiestos, son unos documentos en los que ellos plasman, como les cuento, sus preocupaciones, pero también sus recomendaciones para los planes de desarrollo territorial. Un par de ejemplos como para que se materialice y se entienda un poco más esto. En el caso, por ejemplo, de Santander, hoy seguramente los diputados se van a enterar que para los niños es prioritario los temas relacionados con sus entornos protectores. Están teniendo muchas vulneraciones en sus familias, pero también en los colegios, que son los dos sitios donde debería haber per se protección para ellas y ellos. Entonces, estamos viendo eso. En el caso de Cali, van a enterarse los concejales que algo que les está preocupando mucho y tal vez debe ser por lo que pasó de las movilizaciones anteriores y todo este estallido social, es la relación que están teniendo ellos con las instituciones, como por ejemplo la policía. Cosas que lo hablan los adultos y que es bueno escucharlos en las voces de los niños porque, como les digo, ahí van a llevar también las recomendaciones. Suárez y Buenos Aires, por ejemplo, están haciendo llamados de atención por lo que está pasando en temas de seguridad de sus territorios. En Bogotá, el tema de la salud mental y la salud en general y sus entornos también nuevamente protectores son llamados que hacen de manera constante. Entonces, solamente para resumir, nosotros procuramos cumplir con uno de estos derechos por los que abogamos, que es la participación, y en nuestro caso desde Niñez Ya nos unimos es para abrir estos espacios que no son fáciles. Ustedes no se imaginan todo lo que hay que hacer para que además nos den ese espacio como si fuera también voluntario. Tampoco es voluntario, o sea, esto también es obligatorio. Y la última vez, en un consejo que no voy a nombrar acá, les dije, es que yo no tengo por qué rogar para que ustedes les den un espacio a los niños y a las niñas, es obligación que se los den.
por lo que acaba de decir Shirley, es que nosotros y ellos, o sea, desde que nacimos somos ciudadanos de este territorio, entonces nos tienen que escuchar. Sin embargo, pues obviamente agradecer a los que finalmente entienden cómo es esto y tenemos una serie de bancadas, tanto en unas asambleas como en consejos de la niñez, que son como decimos nosotros amigos abanderados y escuderos de esto que nos hacen falta, de verdad, nos faltan muchas manos para que esto se entienda y que se entienda de que no es una voluntad, es obligatorio que los escuchemos y que entendamos y comprendamos qué es lo que ellos quieren decir sobre lo que ellos mismos están viviendo en carne propia y que además presentan soluciones de cómo hacerlo. Entonces, dejo ahí, si hay Genial. hay preguntas, pues les puedo contar cómo lo hacemos, pero hay de todo y seguro las metodologías ahorita Shirley les cuenta porque eso mismo es lo que se hace pues en otras partes del país. Genial, Connie, muy bonito además saber que esos procesos de aprendizaje están sembrando semilla en las niñas y los niños que participan en estos ejercicios, como que ahí ya se está construyendo una ciudadanía más activa, incidente, consciente de cómo incidir. Me parece también bonito como nos cuentas que ellos mismos van aplicando esos sondeos, reconociendo esa construcción colectiva sin nosotras, las personas adultas, pues. Y de pronto ahí te cedo la palabra, Sirley. Reconozco también que ustedes han hecho un trabajo muy interesante desde el año pasado aplicando metodologías para lograr volcar esas necesidades de la niñez en la agenda pública. Si nos cuentas en un par de minutos tu experiencia ya en Medellín y quizá en otras ciudades. Bueno, miren, realmente nuestro foco en experiencia y acciones súper concretas, yo lo trataría de resumir como en cuatro apuestas súper claras. Una es que, a ver, lo que a todos nos moviliza aquí es que los niños mantengan su participación genuina, pero aquí no podemos ser ingenuos y esto tiene que obedecer a unos procesos de formación. Es decir, que cuando ellos participen, también como ciudadanos estén formados para una participación activa, pero sobre todo muy cualificada. Y ahí están pues como esas cuatro apuestas que nosotros tenemos. Primera es que creemos profundamente en las rutas de formación para la participación. Y nosotros el año pasado hicimos una ruta de 10 encuentros entre virtuales y presenciales con niños de la ciudad de Medellín, pero también del departamento de Antioquia, ¿cierto? Porque ahí no podemos dejar de escuchar esas voces y lo urbano, ¿cierto? En estos encuentros nosotros hacemos que estos encuentros tengan sintonía para estimular su voz. Entonces, realmente esta ruta de formación tiene lo que tú decías. ¿Qué vamos a hablar con ellos? Es que ellos entiendan que hay unos derechos, que ellos entiendan que hay unas formas de participación, que ellos entiendan que hay unos entes que tienen que garantizar esos derechos, pero que eso lo entiendan en sus formas. Entonces nosotros lo hacemos a través de esa metodología que tiene que ver con el juego y la conversación para que realmente para ellos sea algo que se incorpore y que realmente lo comprendan. Entonces, en esa ruta de formación, insisto que todos, yo creo que desde todos los lugares tenemos que trabajar no solo con ellos, sino con los mediadores, porque es que también hay que, digamos, hacer un ejercicio con un concejal, con un representante a la Cámara, con el mismo presidente, con el mismo alcalde, para que esa interlocución también sea válida y muy organizada, porque la forma de interactuar con ellos también tiene sus formas de comprensión de mediación. Lo segundo es que definitivamente nosotros también hacemos un ejercicio de consultivo y de acompañamiento, es decir, ahí nosotros la ruta de formación la hacemos con toda la coalición de niñez de Antioquia, pero la ruta de consultiva la hacemos también con otras instituciones. El año pasado hicimos un ejercicio que se llamó Palabras Mayores y los invito a consultarlo. En palabras mayores que hicimos un ejercicio con varias organizaciones donde más de 400 niños y niñas con una metodología que habla sobre qué debemos mantener, qué debemos mejorar y qué debemos cambiar los niños y niñas
priorizaron 5 temáticas, ¿cierto? Entonces, pero esas priorizaciones fueron también trazadas en qué es lo que los candidatos dicen sobre esto. Entonces, ellos, por ejemplo, priorizaron medio ambiente, animales, sostenibilidad, educación, gobernanza, ¿cierto? Entonces, ahí fundamental que nosotros los escuchemos, abrimos estos espacios, pero adicional a eso, hagamos ejercicios como palabras mayores, que es un informe donde se entrega en el caso, por ejemplo, del año pasado, a aspirantes a la gobernación y a la alcaldía para que tengan en cuenta las priorizaciones de los niños y niñas cuando dicen qué es lo que se tiene que mantener, qué es lo que se tiene que mejorar y qué es lo que definitivamente se tiene que cambiar. Lo otro es que nosotros trabajamos también desde la Universidad de los Niños para que realmente esta incidencia tenga lugar, por ejemplo, en el foro donde las universidades tuvimos un encuentro con candidatos, así como lo tuvimos con todas las organizaciones de niñez ya, donde teníamos una posibilidad de poner sobre la mesa con estos candidatos en una metodología también con ellos distinta, porque estos encuentros fueron mediados por el juego, por la escucha, por la capacidad de usar, digamos, algunas caras y demás, que ellos tuvieran su propia voz. Entonces ahí también fundamental en que esos espacios de participación con los niños y las niñas estén mediados por sus mismas formas, ¿cierto? Y lo otro es que hicimos un trabajo con Low Carbon City, donde también en el ejercicio de pensarnos cómo ellos contribuían, hicimos unas formaciones sobre esto que a veces hoy se nombra como el ecoestrés de los niños y las niñas, y es cómo entender también su participación en estos temas prioritarios sobre sostenibilidad. Entonces, bueno, ahí hago pues como la invitación a que realmente pues como que continuemos en este año. Florentino y compañeros también con Niñez Ya hemos estado haciendo el ejercicio de la construcción de manifiestos. Estamos ya en la etapa de toda la formación de niños y niñas. El pasado 8 de mayo estuvimos con ellos en el Consejo del Distrito de Medellín y el próximo 24 de mayo estaremos en la Asamblea Departamental también con ellos y ellas. Genial. Muchas gracias, Silvi, por compartir. Re bonito ese ejercicio como de palabras mayores y de poner esas prioridades o establecer el puente con quienes en teoría dan la última palabra o tienen la potestad de tener las palabras mayores, pero construidas desde los menores. También destaco el tema de los mediadores que mencionaba Sidley, por ahí Fernando en el chat, y dejo esa pregunta también en el tintero, nos pregunta que cómo el sistema educativo o el Ministerio de Educación incluye la formación de ciudadanía y participación de pronto en guías curriculares o es mi interpretación de Fernando. Entonces lo dejo ahí para que exploremos cómo los mediadores también y los profes en colegios adquieren esas habilidades. También destaco otra cosa y con eso hago el puente con Natalia, que mencionas, es el ejercicio en la ruralidad de Antioquia. Habitualmente pensamos las ciudades como con un arquetipo un poco gris, como de máquinas ahí humeantes, hay como una imagen mental de la ciudad y ahorita también con los desafíos de cambio climático un poco apocalíptica, pues. Pero pues esa no es la única ciudad y ciudades hay tantas como comunidades vivan en el territorio, incluyendo esas fronteras rurales urbanas. Ese arquetipo hay que desconstruirlo un poco. Sé, Natalia, que en Fondo Acción han trabajado en varios departamentos, también como en realidades distintas, como la insular, en Providencia, Santa Catalina, por ejemplo, y también en nuestra Amazonía orinoquía, en Guaviare, Bichada, Santanderes también. No sé, Natalia, si nos cuentas cómo ven estos territorios, qué oportunidades distintas hay en las ciudades pequeñas, intermedias, o que están en esa zona gris entre ruralidad y urbanidad. Sí, sí, un poco por el trabajo del Fondo Acción. Como les decía al principio, pues trabajamos
como que temas ambientales y de niñez y en todo el país. Entonces, trabajamos en todo el país y esto nos ha llevado, obviamente, a trabajar en lugares pues diferentes, sino los principales o las ciudades principales. Yo creo que, pues un poco para empezar como en esa idea de ciudades de otros tamaños, también es como dejar a un lado esa mirada romántica de lo rural, ¿no? Como de la perfección de lo rural o la perfección de lo pequeño, porque lo pequeño pues también trae sus complejidades, lo rural también tiene sus complejidades. Uno piensa que los niños viven muy sanos, muy seguros y de una manera muy amigable en las zonas rurales y no necesariamente, ¿sí? Obviamente también viven de formas diferentes y eso pues hay que aceptarlo y hay que comprenderlo, pero ser de un lugar que está en crecimiento, de un pueblo que se está volviendo ciudad, no es necesariamente un lugar que esté asegurando un bienestar para los niños y las niñas. E incluso ese crecimiento a veces desbordado, pues puede poner en más riesgo ciertos derechos de los niños y las niñas y más cuando estamos hablando de que sean sanos, seguros y amigables. Entonces, lo primero es como, pues, un poco dejar nuestra mirada bucólica de lo rural y lo urbano a un lado. También entender las escalas, creo que eso es fundamental. Y eso creo que es una de esas oportunidades que uno diría que obviamente depende, como siempre, de que nosotros en nuestro mundo adulto aceptemos esas oportunidades, pero la idea de estar en una escala más pequeña, y eso también lo estamos viendo en las ciudades grandes como en Cali, en Medellín, en Bogotá, estamos viendo cómo barrios, localidades, entonces escalas más pequeñas están logrando fortalecer su gobernanza, fortalecer sus análisis, fortalecer sus decisiones en torno al bienestar de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, creo que una oportunidad grande que tienen nosotros específicamente, hicimos recomendaciones de análisis de planes de desarrollo de Guaviare, de Vichada, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de Santander. Queríamos de otros, pero no los publicaron, no los entregaron. Entonces, vemos esa idea de la escala, ¿sí? Están en un momento de toma de decisiones que es una oportunidad. Están en un momento de diseño y de definición de cosas, de espacios, de dónde ubicamos los servicios de salud, de educación, de deporte, de recreación, de cultura, de juego. ¿Los ubicamos dispersos como los tenemos en las ciudades grandes o los vamos ubicando por zonas cercanas? Entonces ahí viene este trabajo de la intersectorialidad que, pues claro, todo el mundo jala para diferentes lados, pero la idea nuevamente de estos que estamos afuera es, oigan, podrían tomar decisiones juntos. Esto podría facilitar temas de transporte, podría facilitar toma de tiempos de las personas que cuidan a los niños y las niñas y que los pueden llevar a ciertos servicios. Podría asegurar el bienestar y la seguridad de los niños y las niñas de ir de su escuela a su centro de salud y a su parque, ¿no? Entonces, tienen esa oportunidad porque están en ese momento de definición. También es una oportunidad la idea de pues ser más conscientes del territorio en el que están, ¿sí? Como están en ese paso entre lo rural y lo urbano, aún hay una cercanía muy consciente de la situación ambiental en la que vivo, ¿sí? Eso puede ser, de nuevo, una mirada bucólica, pero uno podría alimentar esa mirada y ese momento y, por ejemplo, en lugares como San Andrés y Providencia, decir claramente, eres un lugar totalmente vulnerable al cambio climático, ya lo estás viviendo y la población infantil y adolescente es aún más vulnerable. Ya eres consciente, ya lo has sufrido, pensemos y diseñemos de acuerdo a esa situación. Y un poco las recomendaciones que nosotros hemos dado a estos 4 lugares han sido así, están en un entorno específico, tienen que adaptarse a unas condiciones específicas y hay una población específica que es mucho más vulnerable. Entonces, pienso que esa es una oportunidad. Otra oportunidad es pues los saberes locales y de comunidad. Yo no sé, pero obviamente en las ciudades grandes, pues eso se empieza como a desaparecer, ¿no? Somos
Podemos hablar de saberes comunitarios o locales dentro de nuestras familias, con nuestros abuelos, con nuestros padres, de pronto si estamos en procesos comunitarios, pues o barriales, uno empieza a tener ese diálogo, pero en lugares como, pues no sé, sí, Bichada, que igual es súper disperso, pero tiene comunidades que se reúnen. Santander tiene unas ciudades grandes, pero tiene unas muy pequeñas en las que aún se pueden hacer esos diálogos comunitarios, intercambio de saberes y, muy importante en términos de participación que hablábamos ahorita, todo el diálogo intergeneracional, es decir, es dónde jugábamos, cómo jugábamos en el río, ¿por qué podíamos estar en el río? ¿Por qué podíamos caminar de aquí a allá? ¿Cuál era el transporte que no existía? Digamos que eran esos camiones que no soltaban no sé, el polvo del carbón o el humo de la carretera, el polvo de la carretera y que podíamos estar ahí. Era un entorno seguro, ¿sí? ¿Quién me cuidaba? ¿Por qué eso ya no pasa? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que pueda pasar aún o pueda pasar de una manera diferente? Esos diálogos intergeneracionales que se pueden dar en esas comunidades en crecimiento creo que son bastante pertinentes. Y otra oportunidad, pues, que incluso en ejercicios también de consulta que hemos hecho con niños y niñas es la educación y para los niños y las niñas el sector educativo, la escuela es como fundamental para todo, para estar seguros, para estar sanos, para poder participar, para poder aprender. Entonces, obviamente en estos planes de desarrollo dimos línea en educación, ¿sí? En educación para que haya educación ambiental y climática, para que haya educación frente a la innovación, frente a la participación, frente a la investigación, frente a la cultura y frente a la mirada territorial de los niños y las niñas. Si los niños, si alimentamos como que sepan en dónde están, cómo viven, cómo pueden vivir, pues ellos empiezan también en estos ejercicios que Connie y Shirley estaban diciendo, pues siendo locales, empiezan a hablar localmente, ¿no? 2 segundos rápido, pues resalto unas recomendaciones que dimos, específicamente en San Andrés y Providencia, que esas ciudades en crecimiento tienen un riesgo muy grande frente a lo ambiental y climático y deben considerar la situación específica de los niños y las niñas y específica, por ejemplo, en las situaciones ya de emergencia y de riesgo, ¿sí? ¿Qué hacer con los niños y las niñas en esas situaciones? Pero también promover la ciencia y la innovación desde los niños y las niñas porque pueden proponer soluciones. En el Guaviare tienen todo un enfoque, digamos, cultural, entonces recomendamos que los niños y las niñas pues sean un actor muy activo en esa conexión con el territorio y conocedores de su territorio y puedan empezar a opinar y a dar línea en toma de decisiones frente al territorio. En Santander, tienen el agua como una línea clave, el manejo integral del agua, entonces considerar el manejo integral del agua desde la mirada de los niños y las niñas y para crear ambientes sanos y seguros para ellos. Y tanto en Santander como en el Bichada, la infraestructura y la creación de entornos sanos, seguros y amigables para los niños en estas condiciones, pues, de ambiente y de clima tan variables y tan fuertes, tienen que tener entornos donde puedan estar frescos, donde puedan estar tranquilos, donde puedan jugar aún, pero puedan estar bien. Hemos visto incluso como la violencia y los problemas se están aumentando porque sienten mucho calor cuando están en el colegio y porque sienten mucha furia cuando están jugando y es que están pues derretidos del calor y todos llegamos a la casa furiosos, ¿no? Entonces, sí dimos recomendaciones específicas también sobre eso. Genial, Natalia, muchas gracias. Tal vez eso último que mencionas responde un poco la pregunta que nos hacía Ana Camila al principio, y es ¿qué es un territorio inclusivo para la niñez? Entonces, Ana daría esa pregunta por respondida con lo que nos cuenta Natalia. Igual, siéntete abierta de continuar el diálogo por ahí en el chat. De pronto recojo también de por acá una pregunta que nos hace Miguel, y con eso vamos aproximándonos a la recta final, y es si reconocen casos o modalidades de participación e incidencia frente a entornos seguros y de seguridad vial. Hemos hablado de eso y me gustaría concatenarlo con
cuáles son esas metodologías que, por ejemplo, permitirían hacer veeduría sobre esas agendas públicas que ya ustedes nos han contado que se han desarrollado, construido y sugerido mandatarios desde niñez y adolescencia. Mientras piensa en la respuesta, de pronto si me alzan la mano, Sirley o Connie o Natalia y la quieren responder, saludo también a Claudia Romero de la Fundación Heroínas del Cuidado. Claudia nos cuenta que trabajan desde esta fundación con madres, abuelas, tías, madres migrantes, madres sustitutas, que cuidan con niños y niñas que tienen discapacidades o enfermedades huérfanas. Entonces también el comentario de Claudia nos hace ver que la diversidad también está en las mismas infancias, ¿no? No todos los niños, las niñas son iguales y eso también implica reconocer a las cuidadoras dentro de ese ecosistema de los entornos protectores. Gracias, Claudia, por unírtenos y por tu comentario. Y por acá también vi que Eduard Fabiano Valle, un saludo. Eduard, me gusta que esté por acá. Nos pregunta si hay experiencias de participación con niñas en comunidades indígenas. Tal vez ahí sí por el chat, dado que nos quedan pocos minutos, si quieren compartir respuestas por el chat. Luisa Durán también nos saluda, le dice que le encanta eso del diálogo intergeneracional. Em, y Erika Cortés nos pregunta si existen semilleros de derechos o alguna estrategia similar enfocada a niñas, niños y adolescentes. De eso ya hemos conversado un poquito, pero les agradezco por motivar el diálogo. Ahí veo que ya se animaron harto a charlar por texto. Dale, Connie, adelante. Bueno, yo más que la metodología que se lo dejo a Shirley, que es la que sabe más del tema, quiero decir dos cosas. La primera es que nosotros en Juntos por la Niñez, que es una estrategia que tenemos con UNICEF, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Aldeas, que es el representante o la organización representante de la sociedad civil ante el sistema, estamos empezando, bueno, desde el año pasado estamos en contacto con mandatarios, alcaldes y gobernadores, precisamente para empezar a trabajar con ellos en una propuesta de rendición de cuentas y de seguimiento desde las niñas y los niños de lo que ellos se comprometen a hacer. En este caso específico son las mesas que existen, que ustedes saben que hay unas mesas de participación, que además estas mesas pues están, digamos, en el resorte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces, contarles que ahí estamos haciendo un ejercicio precisamente para que podamos ver cómo vamos a materializar esto, porque además en el Plan Nacional de Desarrollo quedó como obligación que el gobierno, por lo pronto nacional, tenga esa rendición de cuentas, pero también queremos y debe llevarse al nivel regional. Entonces, como contarles eso, que van a saber y nos comprometemos a contarles sobre eso. Y lo segundo que también estaba viendo, de una de las preguntas primeras, era que si conocíamos algún plan de desarrollo territorial que brillara pues por todo este tema de inclusión. No nos atrevemos a decir eso porque incluso nos pasó que con el plan de gobierno, con los programas de gobierno, quedaron 3 solamente en excelentes, que tampoco lo voy a mencionar acá para no poner acá ni a unos bien ni a otros mal. Pero oh, sorpresa que cuando se materializaron esos programas de gobierno en planes de desarrollo territorial, en vez de todavía ser mejores, bajar. Entonces, nuestro compromiso sí es que ahora en junio, julio, cuando ya en mayo se aprueben los planes de desarrollo territorial, vamos a revisar los 32 departamentos y las 32 ciudades capitales como una muestra de país de qué nivel de inclusión de acciones para la niñez y con este enfoque que estábamos hablando, tuvieron esos planes de desarrollo territorial. Y ahí vamos a poder decirles a ciencia cierta, por lo menos con ellos, desde el punto de vista de niñez ya, con su matriz y demás, cuáles pueden ser un ejemplo de lo que debe tenerse. Sabiendo que no todo siempre es perfecto y que uno siempre quisiera tener un poco más, pues porque además hay una prevalencia de los derechos de la niñez, ¿no? Pero eso quería contarlo como entre todo lo que tú mencionaste ahorita, Florentín. Genial, Connie, muchas gracias. No sé si Lacey, ya que te botó la pelota, Connie, ¿quieres comentar algo de mecanismos de participación? Como desde el juego de pronto esta veeduría, que parece una palabra como aburrida, como sí, como adulto viendo Exceles y pensando presupuestos, se puede volver algo incluso divertido y hasta jocoso, pues. Cuéntanos.
Sirley. Bueno, miren. Bueno, ahí en lo que mencionas hay tres cosas que quisiera compartir rápidamente. La primera es que sí, nosotros invito a que visiten la página de la Universidad FIT y ahí busquen Universidad de los Niños. Hay unos materiales que desarrollamos de un proyecto que tuvimos en Nuquí con 21 comunidades, 11 indígenas y 10 afro, en la que tuvimos componente de niños y niñas indígenas de Río Arriba y en la que tuvimos la posibilidad de hacer ahí como un ejercicio de mediación con ellos y ellas, obviamente porque primero formamos también a algunas mujeres indígenas con un foco de género para que ellas también fueran talleristas allí. Primero porque obviamente ellas eran las mediadoras no solo del Embera, ¿cierto? Sino también porque había un foco de cómo ellas también participaban en estos ejercicios. Entonces, invito a los que están pues como interesados un poco en cómo sucede esa mediación de pronto en esos lugares de niños y niñas con foco de inclusión, a ver esos materiales. Hay uno que habla sobre las mediaciones y está el material didáctico abierto, o sea que quien quiera incluso tomarlo y verlo como posibilidad de hacerlo en otros territorios, ahí está para que lo puedan, hay videos, material didáctico y demás. Lo segundo es, Genial. Que con los temas relacionados pues como con las metodologías, miren, insisto, no solo el qué es importante, sino el cómo en este ecosistema de la niñez. Entonces, por eso insisto que la mediación es importante y la formación es importante en los procesos de participación e incidencia. Y ahí hago un énfasis en esa pregunta de por qué creer en esto de manera tan poderosa, ¿cierto? Porque realmente esto es lo que estimula, facilita, promueve, como que detona que las conversaciones de participación activa de niños y niñas se den. Y aquí hay tres asuntos supremamente importantes. El primero, la formación de los mediadores. Y cuando digo mediadores, no solo me estoy imaginando al maestro, al dinamizador de un taller, sino que me estoy imaginando al rector, me estoy imaginando al alcalde, al concejal. A ellos los tenemos también que formar en la comprensión de cómo realmente nos estamos relacionando con los niños y niñas como ciudadanos ya, insisto, con participación democrática. Entonces ahí el compromiso formativo es de proceso. Esto no sucede como vamos a preparar a los niños y las niñas o vamos a preparar al presidente de una compañía para hablar con niños y niñas sobre temas, por ejemplo, como el medio ambiente, porque hay incidencia en un territorio sobre temas de afectación de ese territorio. No, hay que formar, esto es un proceso y ahí tenemos que afinarnos todos para que realmente formemos. Y a los niños y niñas hay que formarnos en habilidades comunicativas importantísimas. O sea, también eso tiene que ver también con esa participación idónea en esos espacios. Y estos procesos de formación tienen que ser multidireccionales, ¿cierto? Es decir, empezar a trabajar todos los focos, ¿sí? El foco de género, el foco de conciencia del medio ambiente, el foco de sistemas de cuidado, o sea, como toda la comprensión. Lo segundo es que tenemos que generar que esos espacios de experiencia de la participación y la incidencia sí se den, pero que estén orientados a garantizar la valoración de sus voces. Hay una forma pues que yo creo que es una primera forma de participación y es el tokenismo y es invitémoslos a que estén. No, tenemos que trascender para que esos escenarios sí sean, no solo que estén, sino que sus voces sean escuchadas de manera importante. Y lo tercero, y lo dejo como lo último, es porque, insisto, la metodología que usemos, que realmente tiene que estar mediada, y cuando ahorita ustedes dicen el juego y la diversión, es que todos, incluso adultos, niños, adolescentes, todos nos conectamos desde juegos, desde el juego de rol o desde un juego de mental, es decir, todos. Y esa experiencia es memorable y es experiencia para toda la vida. O sea, aquí le tenemos que apostar siempre al aprendizaje experiencial. Y en eso funcionan niños, adolescentes y adultos y obviamente con niños nos funciona muy bien. Y esa metodología que tiene que estar cruzada de verdad porque escuchemos activamente y de manera empática a ellos, a los niños y a las niñas.
que podamos generar entendimientos reales de lo que ellos manifiestan y que podamos siempre generar como unos espacios de diálogos abiertos donde realmente lo que se esté viviendo en esa participación realmente sea relevante y contundente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una responsabilidad inmensa, inmensa, y es que realmente le demos el lugar a los niños y las niñas en los espacios pues, de participación e incidencia. Y ese lugar real solo lo podemos nosotros también, uno, acompañar desde la formación, dos, generando esos escenarios y tres, estableciendo esas metodologías que sí sean estimulantes y detonadoras para estas conversaciones. Entonces, bueno, maravilloso que esa pregunta haya salido por ahí y quien tenía pues la intención está abierta también pues como la conversación para que tengamos otras charlas con Niñez Ya, hacemos este ejercicio desde la Universidad de los Niños. Genial, Sirley, muchas gracias. Si tal vez ustedes se atreven a compartirles datos de contacto o links de los ejercicios que nos cuentas ahí por el chat para que quienes se nos unieron puedan chismosear. Y eso responde también un poquito a la pregunta que nos hacía Natalia Jiménez, quien también le mando un abrazo, un saludo, que nos cuenta que ahí en la Macarena, en Bogotá, está como hecho un mierdero literalmente, hay excremento de perros, piques de motos, manifestaciones de estudiantes, humos mejor dicho, un ambiente no inclusivo para la niñez, como para pasear con un niño. Y nos pregunta Natalia si existen espacios para formarnos y poder promover a nivel barrial esos derechos. Entonces, de pronto ahí han contestado un poquito esa pregunta. Natalia, vi que tenía la mano arriba, tal vez para un último comentario, dado que son las Sí, 10:04. quería añadir algo veloz en términos de esos ejercicios de participación, como de entrada y de salida. Yo creo que, y nos pasa a los adultos también, no podemos participar sin información, ¿no? Entonces creo que el momento previo de cómo informamos a los niños, qué información les damos, antes de entrar al ejercicio como real de participar, de dar nuestra opinión, de mostrar caminos, creo que es fundamental, y el lenguaje que usamos en esa dada de información, ¿no? Y por dónde circula esa información. No comemos información todos igual, no debemos fomentar ciertos lugares de información que usamos los adultos. Entonces, ¿cómo informamos a los niños para que lleguen a esos momentos y espacios de participación? Y por el otro, ¿cómo sale la información? ¿No? Entonces, ¿cómo la comunicamos tanto a esas autoridades como a otros públicos? El Fondo Acción pues tiene experiencias grandes y le apuesta con toda al arte, el uso del arte para sensibilizar, para comunicar, para vincular a otros, para continuar el diálogo y el uso de diferentes formatos. Entonces, siempre también en términos de participación creo que es fundamental esa pensada de cómo llego y cómo salgo y cómo entra la información y cómo sale la información. Y siempre tratar, aunque también es idealista, porque no podemos dejar de participar los adultos en eso, es cómo el volumen del adulto se baja en esa salida de información, ¿no? Aunque acompañamos y hacemos puentes, pero como nuestro volumen es bajo para que sea alto el volumen de los niños y las niñas. Genial, Natalia. Muchas gracias. En pantalla están viendo un código QR para que en un minutico quienes nos acompañaron hoy, tuvimos casi 50 personas, ya algunas se han ido desconectando, pero tal vez déjenos una pequeña evaluación de este conversatorio. En lo personal, siento que la conversación puede ir para largo y me complace mucho que la hayamos abierto con este diálogo. Gracias, Natalia, Constanza, Sirley, por su generosidad, por dedicar este tiempo a conversar durante esta hora. Uno le da para rato y veo que acá la gente se emociona en el chat y hay hartas preguntas por ahí sin responder. Pero les agradezco también a quienes se atrevieron a comentar por ahí: Natalia, Erika, Luisa Durán, Claudia Romero, Erika Cortés, Eduardo Fabián. Muchas gracias por unirse a la conversa, Miguel, David. Súper. Entonces, déjenos por ahí la evaluación en el Menti que ven en pantalla escaneándolo o en el link que dejamos en el chat. Y no sé, Connie, si de pronto un mensaje final.
una palabrita final de despedida, si quieren. No, pues dar las gracias primero aquí y siempre recurrir como a este tema de la corresponsabilidad que tenemos todos para que esto suceda, ¿no? Para que las ciudades sean inclusivas. No solamente es cuestión de los mandatarios, sino también de todos nosotros. Primero exigirles a ellos que eso sea así, saber elegir al mandatario primero y después exigirle para que eso suceda. Genial, Connie, muchas gracias. Mensaje final, Sigley, y con eso nos vamos despidiendo. Darle la voz a los niños y las niñas, formarlos en la ciudadanía porque son ellos los que van a hacer las transformaciones que necesitamos y tener siempre, siempre en el centro a ellos y ellas para la participación y la incidencia. Eso es lo que tenemos como que trabajar fuerte todos y con ellos. Genial, Sigley. Y Natalia, si quieres una frase final. Pues yo creo que alimentar ese enfoque del lugar en el que vivimos, ¿no? Y los niños y las niñas pues circulan esos lugares que vivimos de una manera mucho más natural que nosotros y nos están mostrando qué es lo seguro, qué es lo amigable y qué es lo sano para ellos. Entonces, tener esas gafas, ponérnoslas, volvérnoslas a poner los adultos, pero específicamente en ese lugar en donde están nuestros niños y niñas. Genial. Les mando un aplausito virtual a las 30 personas que están por ahí. Regálenos unas manitas. Vamos a colgar este video en YouTube, en el canal ahí naciente de Cities for Children. Les invitamos a sumar y seguir esa conversación por ahí. Y también si tienen cualquier propuesta, sugerencia, invitación, la idea es trabajar en red. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Natalia, Connie, Sigley, Paola, Chao, gracias a todos. Marcela. Chao, que Chao. estén muy bien. Chao, Feliz Muchas resto de gracias. día. Un gracias. abrazo. Buen Chao, día. chao.